Hola a todos, qué bueno que están aquí. De nuevo, hoy vamos a explorar un capítulo fascinante de la Biblia. Génesis capítulo 11. Este capítulo nos cuenta una historia muy conocida, la de la Torre de Babel. Y luego nos presenta una genealogía crucial que conecta el pasado con el futuro del pueblo de Dios. Así que, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje. Comenzamos con una escena increíble. Imaginen un mundo donde todos, absolutamente todos, hablaban el mismo idioma. No había barreras de comunicación ni malentendidos por el lenguaje. La humanidad, que había migrado desde el oriente, encontró una llanura en la tierra de Sinar, que hoy conocemos como parte de la antigua Mesopotamia, y decidieron establecerse allí. Estando juntos, con una sola lengua y un propósito común, tuvieron una idea ambiciosa. Se dijeron unos a otros: «Oigan, ¿por qué no hacemos ladrillos y los cosemos bien para que sean resistentes?» Y así lo hicieron, usando ladrillos en lugar de piedras y asfalto para unirlos. Esto ya nos muestra su ingenio y su capacidad para innovar. Pero su ambición no se detuvo ahí. Luego dijeron: «Vamos a construir una ciudad para nosotros, y en ella una torre tan alta que su cúspide llegue hasta el cielo». ¿Cuál era su motivación? La Biblia nos lo dice claramente: «Así nos haremos famosos y no seremos dispersados por toda la tierra». Aquí vemos dos cosas clave: el orgullo y el miedo. Querían alcanzar la fama, crear un monumento a su propia grandeza, y a la vez temían el mandato de Dios de fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Estaban actuando en contra del plan divino, buscando la unidad en su propio nombre y no en el de Dios. El proyecto estaba en marcha. La ciudad y su imponente torre comenzaban a tomar forma. Pero entonces el Señor bajó a ver la obra de los hombres, y al observar lo que estaban haciendo, pensó algo muy revelador. Se dijo: «Todos ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y con esta unidad, nada de lo que se propongan hacer les será imposible». Fíjense en esta reflexión. Dios no está menospreciando su capacidad. Al contrario, reconoce el poder de la unidad humana, pero ve el peligro en una unidad fundamentada en el orgullo y la rebelión contra su voluntad. La humanidad estaba usando su don de la unidad para glorificarse a sí misma, para tratar de alcanzar el cielo por sus propios medios, en un acto de soberbia. Así que Dios decide intervenir. Dijo: «Bajemos y confundamos su idioma para que no puedan entenderse entre ellos». No fue un castigo por construir, sino por la actitud de sus corazones. La confusión de lenguas fue el medio que Dios usó para detener su proyecto orgulloso y, a la vez, cumplir su propósito original, que la humanidad se esparciera por toda la tierra. Imaginen el caos. De un momento a otro, los trabajadores ya no podían comunicarse. Las órdenes se convertían en ruidos sin sentido. La cooperación se transformó en frustración y desconfianza. El gran proyecto unificado se detuvo por completo. La construcción de la ciudad cesó. Fue así como el Señor los dispersó desde ese lugar por toda la faz de la tierra. Y por esta razón, la ciudad recibió el nombre de Babel, que en hebreo suena como la palabra confundir. Fue en Babel donde Dios confundió el idioma de todo el mundo, y desde donde la humanidad se dividió en diferentes pueblos y naciones, cada uno con su propia lengua. Esta historia nos enseña una lección poderosa
sobre el orgullo, la obediencia y el propósito de Dios, que siempre prevalece por encima de los planes humanos. Ahora, el capítulo da un giro. Pasamos de una narrativa de alcance global a una genealogía muy específica. El texto nos dice: estos fueron los descendientes de Sem. Recuerden que Sem fue uno de los 3 hijos de Noé que sobrevivieron al diluvio. De su linaje vendrá el pueblo elegido por Dios. La Biblia empieza a enumerar esta descendencia con detalles precisos. 2 años después del diluvio, Sem, con 100 años de edad, tuvo a su hijo Arfaxad. Después, Sem vivió 500 años más, teniendo más hijos e hijas. Luego, Arfaxad, a los 35 años, fue padre de Selan, y así continúa la lista. Generación tras generación, Sela tuvo a Eber a los 30 años. El nombre Eber es muy significativo, ya que se cree que de él deriva la palabra hebreo. De aquí la importancia de este linaje. Eber tuvo a su hijo Peleg a los 34 años. El nombre Peleg significa división. Y la Biblia a menudo conecta su nacimiento con la época en que la tierra fue dividida, lo que muchos interpretan como una referencia a la dispersión de Babel que acabamos de leer. La genealogía sigue su curso. Peleg tuvo a Reún, Reú tuvo a Serraj, Serraj tuvo a Nahor, y Nar tuvo a Terán. Cada entrada nos da la edad del padre, al nacer su hijo y los años que vivió después. Aunque estas listas pueden parecer repetitivas, son la columna vertebral de la historia bíblica. Son el puente que conecta los grandes eventos y nos muestra cómo Dios va tejiendo su plan a través de las generaciones. Finalmente, llegamos a una figura clave, Anterané, a los 70 años. Tera se convirtió en padre de 3 hijos, Abram, Nahor y Harán. Y aquí, el foco de la historia bíblica comienza a cerrarse sobre una sola familia, la familia que Dios elegirá para llevar a cabo su promesa de redención. El capítulo nos da más detalles sobre esta familia. Nos cuenta que Harán, uno de los hijos de Tera, tuvo un hijo llamado Lot, pero Harán murió en su tierra natal, en Ur de los Caldeos, antes que su propio padre. Esta es una nota trágica que nos recuerda la fragilidad de la vida. Luego se nos informa sobre los matrimonios. Abram se casó con Sarai, y Nahar, su hermano, se casó con Milca, quien era hija de su difunto hermano Harán. Y aquí se introduce un detalle que será central en la historia que sigue. Sarai era estéril, no podía tener hijos. Esta aparente imposibilidad será el escenario donde Dios mostrará su poder de una manera extraordinaria. La última parte del capítulo nos relata un viaje. Tera decidió dejar Ur de los Caldeos, una ciudad importante en Mesopotamia, con el objetivo de ir a la tierra de Canaán. Se llevó consigo a su hijo Abram, a su nuera Sarai y a su nieto Lot. Emprendieron el viaje, pero por alguna razón no llegaron a su destino final. Se detuvieron en una ciudad llamada Harán, que lleva el mismo nombre que el hijo fallecido de Tera, y se establecieron allí. Y es en esa ciudad, Harán, donde Tera muere a la edad de 205 años. Su viaje quedó inconcluso, pero este no es el final de la historia, sino el preludio de una nueva etapa. La muerte de Tera marca el fin de una era y prepara el escenario para el llamado que Dios le hará a su hijo, Abram,
en el próximo capítulo. Es Abram quien retomará el viaje a la tierra prometida y se convertirá en el padre de una gran nación. Así, Génesis 11 nos lleva desde la soberbia de la humanidad en Babel hasta la genealogía de la fe que culmina en Abram. Nos muestra cómo, a pesar de la rebelión y la dispersión, Dios nunca abandonó su plan. De entre todas las naciones dispersas, eligió a una familia para ser portadora de su bendición para todo el mundo. Gracias por haberme acompañado a explorar este capítulo tan rico en significado. Nos enseña sobre el orgullo humano, la soberanía de Dios y el inicio del camino de la fe que seguiremos en los próximos capítulos. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse para no perderse nuestro próximo estudio. ¡Hasta la próxima!